Nunca olvidaré ese día en Montgomery, Alabama, a finales del otoño de 1955. Lo que pasó fue tan real y tan crudo que todavía se siente como si hubiese sucedido ayer, ahí, en la esquina de la calle donde todo parecía estar patas arriba. Mary Catherine tenía 7 años, una niña blanca de esas que uno imagina inocente y ajena a lo que pasa a su alrededor. Pero esa inocencia se fue quebrando durante esas horas de un modo que nadie esperaba. Lo que más la marcó fue ver a Odessa, la mujer negra que cuidaba de ella y su hermano, enfrentando algo que Mary Catherine no terminaba de entender, pero que a la vez le dolía en lo más profundo. Esa mañana la llevaron al parque que quedaba cerca de la casa, un lugar que para Odessa era territorio hostil, aunque ella siempre trataba de que los niños no notaran nada. Odessa había crecido acostumbrada a callar, a hacer su trabajo sin levantar la voz, pero esa mañana, justo cuando intentó sentarse un ratito, brindándose ese pequeño respiro, llegaron 2 policías y la sacaron del parque sin mayor explicación. Para Mary Catherine, ver a Odessa humillada de esa manera fue como descubrir que el mundo no era el cuento que siempre le habían contado en su casa. Desde el principio, Odessa tuvo claro lo que significaba ser negra en esa ciudad. Ella había llegado a la casa de la familia Thompson siendo apenas una joven con sueños modestos, pero la realidad la golpeó rápido. El racismo no era un susurro ni un rumor, sino una presencia constante y tóxica. Conozco cada gesto de cansancio en sus ojos, la forma en que se ajustaba el delantal, como si ese simple acto pudiera marcar la diferencia entre la dignidad y la desaparición. En aquel día, después de la humillación en el parque, regresó a la casa con las manos temblorosas, casi sin fuerzas, pero por fuera mantenía la postura firme que hacía que el jefe de la casa confiara en ella. Lo que no sabía Odessa en ese momento era que estaba a punto de convertirse en una pieza clave para un movimiento mucho más grande que la iba a transformar tanto a ella como a toda la ciudad. Cuando Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento en el autobús, la noticia corrió como un fuego impetuoso en la comunidad negra de Montgomery. La familia Thompson escuchó el revuelo desde su salón, mezclados con la sorpresa, la indignación y un miedo que alguien intentaba ocultar. Miriam, la madre, se sentó con Odessa esa tarde para escuchar su versión, para intentar entender qué significaba aquel acto inesperado. Odessa, con las palabras que no siempre encontraba, pero que con el tiempo aprendió a usar, les contó cómo ese arresto era más que una historia mediática. Era el inicio de un cambio que, por primera vez, parecía posible. Fue un día donde se palpaba la tensión, pero también una mezcla extraña de esperanza y temor. Ese mismo día se empezaron a tramar ideas sobre un boicot a los buses, algo que parecía tan pequeño y poderoso al mismo tiempo. El plan para el boicot se tejió rápido y con mucho cuidado. Ese mismo día, vecinos y amigos, negros y algunos blancos conscientes, comenzaron a organizarse. La comunidad negra de Montgomery entendió que mantenerse unidos era la clave. En la casa de Mary Catherine, la conversación con Odessa revelaba un mundo desconocido para aquellos que nunca habían sufrido discrimen. Lo que más me impresionó fue cómo, en medio de la tensión que había en la ciudad, las personas miraban a los ojos de los niños. Trataban de que conservaran un poco de ilusión, pero esa ilusión ya no era la misma. Se sentía en el ambiente que el día iba a cambiarlo todo. Y no era solo la policía o el sistema, eran los silencios incómodos, las miradas esquivas, las calles que se volvían más frías de lo normal por la mezcla de miedo y coraje. Las horas fueron pasando y el boicot, aunque aparentemente simple, era una declaración de guerra silenciosa. El autocar que antes era la rutina diaria para muchos se convirtió en símbolo de opresión y resistencia. Las
Familias negras de Montgomery debían caminar kilómetros para ir a trabajar, ir a la escuela o hacer cualquier cosa que antes implicaba subir al bus. Odessa, a pesar de la fatiga, salía cada día a cargar a los niños a pie, dejando atrás su costumbre de usar el transporte público. Pero lo que la gente fuera viendo era que la comunidad empezaba a juntar un poder que no se había visto antes. Identificaban la injusticia y ya no estaban dispuestos a callar. Fue impresionante, de verdad, ver cómo ese día único se tornaba en un punto de no retorno para todo lo que la ciudad conocía. Dentro de la familia Thompson, la tensión tomó una forma más personal al caer la noche. Norman, el esposo de Miriam, no compartía ese auge de activismo. Mientras Miriam sentía que este era un llamado imposible de ignorar, él se mostraba escéptico y, para ser franco, un poco molesto. No podía entender por qué Odessa y todos aquellos negros, a quienes siempre habían tratado con cierta formalidad y distancia, ahora querían cambiar las reglas de golpe. Fue en esa discusión casera donde la fractura entre el querer y el negar se hizo palpable. Miriam se desgarraba entre su empatía por Odessa y sus propias dudas, mientras que Norman miraba con frustración cómo su mundo, el que él creía estable, se desmoronaba en solo unas horas. Lo más crudo es que ninguno de los dos podía predecir cómo esa discusión marcaría sus destinos. Al día siguiente, pero aún perteneciendo a esa misma jornada decisiva, la ciudad se había dividido de manera tangible. Los autobuses circulaban casi vacíos y en las esquinas se veían los grupos caminando horas para seguir adelante. El calor del sol se mezclaba con el sudor y la firmeza en los rostros de quienes ya no solo querían cambiar sus rutinas, sino exigir derechos. Durante ese día hubo momentos en que la tensión estalló en palabras duras y miradas cortantes. Incluso algunos blancos pasaron a la agresión abierta para tratar de disuadir a los que luchaban. Pero lo que más me conmovió fue ver a Odessa, a pesar de su cuerpo cansado y su alma lastimada, caminar con paso firme, con esa convicción que solo da la necesidad de justicia. Habían pasado horas desde ese amanecer y contra todo pronóstico, la ciudad había resistido la presión. La noche llegó y con ella un silencio diferente, uno cargado de mensajes. No se gritaba, no se celebraba aún, pero en cada calle se podía sentir que algo estaba cambiando para siempre. En la quietud de ese atardecer, Mary Catherine observaba a Odessa y comprendía que más allá de sus propios miedos, la fuerza de esa mujer oscura y valiente era el motor que movía todo. Lo que hacía poco parecía solo un sueño loco. Se había convertido en la realidad palpitante que colapsaba las reglas de siempre. Pero aquí es donde todo parece detenerse en seco, como si el tiempo hubiera chocado contra un muro invisible. Nadie puede explicar cómo ni por qué no hubo una última escena emblemática, ni una declaración pública. Simplemente la madrugada cayó sobre Montgomery, y con ella un silencio pesado, uno que dejaba a todo mundo esperando, preguntándose qué iba a pasar después. Mary Catherine nunca supo muy bien qué sintió, si el alivio, el miedo o ese extraño cosquilleo que no se puede nombrar. Odessa siguió en la casa, trabajando como antes, y Miriam y Norman apenas se atrevían a mirarse a los ojos. Ese día, tan cargado de cambios y emociones, simplemente terminó. Y hasta hoy, nadie puede explicar por qué la historia se quedó ahí, suspendida y expectante, como si la ciudad respirara profundo y se preparara para lo que vendría después. La madrugada trajo consigo un frío que se coló hasta los huesos de Montgomery, pero dentro de las casas y en las calles, la tensión se sentía aún más densa que el aire helado. Mary Catherine apenas pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos danzaban entre la imagen de Odessa sentada en la acera triunfante y la mirada sombría de Norman en la mesa del comedor.
Esa mañana, al despertar, el sonido habitual del motor del autobús no llenó las calles. En cambio, se escuchaban pasos firmes, el roce constante de zapatos contra el asfalto y alguna conversación en voz baja llena de determinación. Los vecinos negros de Montgomery estaban cumpliendo su palabra. El boicot no era un gesto pasajero, sino el primer acto de una resistencia que comenzaba a cambiarlo todo. La familia Thompson desayunó en silencio, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Miriam miraba con preocupación a su esposo, quien se mantenía imperturbable, negándose a comprender la gravedad del momento. Odessa, en su papel reservado de siempre, servía el café con una calma que contrastaba con el tumulto que veía en su interior. Mary Catherine se acercó nerviosa a ella, preguntándole si alguien sabía cuánto iba a durar todo aquello. La respuesta de Odessa fue simple y clara. No sabemos cuánto, pero mientras dure, cada paso cuenta. Esa certeza resonó fuerte en la niña, como si por primera vez entendiera que la historia no estaba en manos de los adultos solamente, sino también en la fuerza de cada persona que caminaba esos kilómetros por las calles de Montgomery. A medida que avanzaba el día, los rumores sobre posibles represalias creaban una sombra que se extendía con rapidez. La policía había reforzado sus patrullajes y los negocios de blancos miraban con hostilidad cualquier señal de simpatía hacia el boicot. En la vida cotidiana, para muchos blancos como Norman, la situación era un error, intolerable, un llamado desesperado que ponía en jaque su visión del mundo. Él comenzó a frecuentar lugares donde otros hombres compartían sus quejas y mensajes de desdén hacia la rebelión negra que, según ellos, solo traería problemas. Cada comentario inflamaba aún más su frustración y distanciaba a la familia. Miriam, por el contrario, asistía a reuniones secretas en iglesias y hogares, buscando formas de apoyar el movimiento sin exponerse demasiado, viviendo una doble vida que la desgastaba emocionalmente. Por otro lado, Odessa encontró en su comunidad una fuente inagotable de apoyo. Se unía a las congregaciones que planificaban rutas alternativas para desplazarse sin usar los autobuses. Organizaban caravanas de coches y grupos para caminar juntos, fortaleciendo la solidaridad. Aunque el cansancio físico era evidente, la fuerza espiritual era el combustible que mantenía a todos en pie. Odessa comenzó a salir más temprano cada mañana, llevando a los niños de las casas vecinas y regresando entrada la noche, cuando ya las calles estaban menos seguras. Su presencia se volvió símbolo de valentía no solo para Mary Catherine, sino para quienes compartían su lucha. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla estaba aún por venir y que Montgomery parecía estar a punto de explotar en una confrontación inevitable. En medio de esa calma tensa, Mary Catherine comenzó a notar los cambios que surgían en su propia percepción y en los pequeños detalles cotidianos. El vecino del lado, un joven blanco llamado Jimmy, evitaba ya las miradas que antes solía intercambiar con ella, reforzado quizás por las ideas que oía en casa y en la escuela. Los juegos en la calle se hacían cada vez más cautelosos, y la inocencia de los niños se veía amenazada por las divisiones invisibles pero reales que crecían a su alrededor. Aunque no entendía completamente las razones, Mary Catherine sentía un peso que la obligaba a replantear lo que hasta entonces había aceptado sin cuestionar. Durante una tarde, Miriam invitó a Odessa a la mesa a compartir un café y sus sentimientos en privado. Aquella conversación, cargada de emociones contenidas, se convirtió en un levantamiento de dudas y confesiones. Miriam le confesó su miedo por el futuro de sus hijos, por la estabilidad de su hogar y por el odio que se palpaba en cada esquina. Odessa, con una serenidad que parecía venir de un pozo profundo de experiencia, repasó su propia historia, la injusticia que había aprendido a soportar desde niña y el
Sueño de un día en que sus nietos pudieran vivir sin cadenas invisibles. Aquella charla unió aún más a las dos mujeres, rompiendo las barreras de color y clase que el racismo había impuesto durante décadas. Mientras tanto, en la ciudad, las tensiones políticas y sociales alcanzaban un nuevo punto de ebullición. La prensa local comenzó a publicar editoriales incendiarias que llamaban a la calma por boca de autoridades, pero que en realidad buscaban dividir a la comunidad negra y sembrar miedo. Los líderes del boicot recibían amenazas constantes y algunas familias negras tenían que protegerse incluso de represalias internas, pues la policía y algunos grupos paramilitares comenzaron a ejercer control de manera más represiva. En ese ambiente, la cooperación entre las distintas iglesias negras se volvió crucial para mantener el apoyo a largo plazo, y hasta algunos jóvenes blancos simpatizantes buscaron maneras de colaborar sin exponerse a la violencia racial. Por la noche, la casa Thompson se convirtió en escenario de nuevas discusiones. Miriam y Norman volvían a enfrentarse, pero esta vez con un desgaste mayor. Norman comenzó a plantear ultimátums que dejaban claro que no podía sostener la situación por mucho más tiempo. Miriam, sin embargo, reafirmó su compromiso con la causa, incluso si eso significaba perder el aparente equilibrio de su vida. Mary Catherine, escondida en su habitación, escuchando las voces subir de tono, comprendió que ese enfrentamiento era un reflejo de la lucha más grande que se estaba librando en cada hogar de Montgomery. Su admiración por Odessa crecía a cada momento, y sin saberlo, ella misma comenzaba a formarse como testigo y partícipe del cambio. En otro punto de la ciudad, un grupo de jóvenes negros organizaba una protesta pacífica frente a la oficina de la policía, reclamando respeto y el fin de la segregación en el transporte público. Entre ellos estaba Joshua, un amigo de la infancia de Odessa, que pese a ser menos cauteloso que ella, compartía la misma determinación. Esa jornada terminó con enfrentamientos que encendieron aún más la chispa en la ciudad. Aunque no hubo violencia letal, la represión fue dura y dejó cicatrices visibles y emocionales. Las noticias sobre aquellos hechos llegaron rápidamente a la radio y los periódicos, sumando presión a la administración de Montgomery. Mientras pasaban los días, las sombras del miedo y el coraje se entrelazaban en la rutina diaria. La comunidad negra seguía caminando en kilómetros sin descanso, organizando guardias para protegerse y celebrando pequeñas victorias entre protesta y protesta. Los niños, aunque aún ajenos a muchos detalles, se involucraban a su manera, aprendiendo a mirar más allá de lo que sus ojos veían. Mary Catherine, cada vez más consciente, empezó a preguntar, a buscar respuestas en familia y en Odessa, deseosa de entender qué hacía que aquellas calles tan conocidas se llenaran de tanto ruido invisible. Del lado de Norman, una noche insomne lo llevó a consultar libros antiguos y artículos en los que intentaba encontrar justificaciones para mantener el orden establecido. Quedó atrapado en sus propios prejuicios, pero también empezaron a surgir en él pequeñas dudas que no podía expresar en voz alta, inquietudes que lo enfrentaban al cambio que temía, pero sabía ineludible. El contraste con Miriam, quien participaba con fervor en asambleas y reuniones clandestinas, mantenía una distancia creciente que amenazaba con fracturar la familia para siempre. En la penumbra de una iglesia rebosante de feligreses, los líderes del boicot convocaron una reunión trascendental. Mientras Mary Catherine dormía bajo la mirada amorosa y cansada de Odessa, dentro del templo se tomaban decisiones que definirían el rumbo de la lucha. Se habló de nuevas estrategias, de la necesidad de endurecer la resistencia pacífica y de invitar a la opinión pública nacional a tomar conciencia. Se sabía que la prueba de fuego aún estaba por llegar y que la
Perseverancia sería la clave para transformar el silencio de Montgomery en un clamor imposible de ignorar. Esa noche, cuando las luces de la ciudad comenzaron a apagarse una a una, en cada casa, en cada esquina, en cada corazón, la promesa de un mañana diferente tomaba fuerza. Mary Catherine, desde su cama, percibía en sueños la voz suave de Odessa, repitiendo una frase que se convertiría en mantra para aquellas almas valientes. La dignidad se defiende paso a paso, calle a calle, hasta que el mundo escuche nuestra verdad. El boicot no había terminado, apenas comenzaba, y Montgomery estaba lista para seguir resistiendo. El día amaneció con un aire pesado y una neblina que parecía envolver cada rincón de Montgomery como un presagio silencioso. Mary Catherine, a pesar de su corta edad, había aprendido a leer el lenguaje invisible de la ciudad. Miradas esquivas, susurros urgentes y calles que se sentían como un campo de batalla tranquilo. Odessa salió temprano de la casa con su figura recia y su delantal impecable, aunque sus ojos mostraban las huellas del cansancio y la incertidumbre. Mientras caminaba, su paso firme se mezclaba con el de decenas de vecinos que, como ella, habían decidido desafiar el miedo y la opresión, juntando fuerzas en la resistencia cotidiana. La noticia de nuevas patrullas policiales circulaba con rapidez, pero eso no detenía la determinación que ardía en el corazón de la comunidad. Miriam, mientras tanto, participaba en una reunión estratégica en la iglesia metodista, donde los líderes discutían planes para extender el apoyo al boicot. Había un consenso claro. La lucha no podía quedarse en las calles ni en los autobuses. Era una batalla por la conciencia, una guerra que exigía paciencia y solidaridad. Las mujeres reunidas compartían historias de valentía, anunciaban nuevas modalidades para transportar a los niños y coordinaban donaciones para quienes más lo necesitaban. Miriam sentía una mezcla de orgullo y temor. Su activismo era una flecha lanzada hacia un futuro incierto, pero que comenzaba a perfilarse de manera inexorable. En cada palabra escuchada, encontraba la fuerza para enfrentar las miradas indiferentes y a veces hostiles de Norman, cuyo mutismo pesaba en el aire. Norman, entretanto, se había sumergido aún más en su red de amistades conservadoras. En el club de hombres del barrio, las conversaciones giraban en torno a la amenaza que representaba el boicot negro para el orden natural de las cosas. Entre cervezas y humo de cigarro amargo, expresaban su frustración y miedo a un cambio que no sabían cómo enfrentar. Norman, aunque ferviente en sus objeciones, comenzó a experimentar en silencio una disonancia interna. Las palabras duras de sus pares se mezclaban con recuerdos de Odessa cuidando amorosamente a sus hijos, y de Miriam, que luchaba por un mundo más justo. Pero la presión de su entorno le impedía poner en palabras ese conflicto, y la distancia con su familia crecía cada día más. Una tarde, Mary Catherine decidió seguir a Odessa en una de sus largas caminatas. Se sintió tentada por la fascinación y el deseo de entender ese mundo desconocido que su cuidadora recorría con tanta determinación. Con pasos torpes pero silenciosos, la niña observó el largo camino que muchos emprendían a pie, la solidaridad reflejada en los rostros y la fuerza anónima de una comunidad que se sostenía día tras día. Entre las sombras de los árboles y las calles polvorientas, Mary comprendió que el boicot no era solo una protesta. Era la batalla invisible de quienes habitaban la ciudad y que reclamaban con pasos firmes su dignidad y su derecho a existir sin miedo. El atardecer fue cómplice de un encuentro especial. Miriam y Odessa, tras otra larga jornada, se sentaron juntas en la sala de la casa para compartir un momento de tranquilidad y reflexión. Miriam confesó sus dudas y temores
respecto al alcance del movimiento, preguntándose si las consecuencias no serían demasiado costosas para sus hijos y para su vida familiar. Odessa, con esa sabiduría forjada en años de lucha silenciosa, respondió con la calma inequívoca de quien ha conocido la injusticia desde niña. Le habló de la esperanza que brota del dolor, del poder de la unión y de la necesidad imperiosa de seguir adelante, aunque el camino sea oscuro y lleno de obstáculos. Ese diálogo abrió una nueva brecha de respeto y entendimiento entre ellas, y tejió un lazo que ninguna barrera social podría romper. Mientras la noche caía sobre Montgomery, la tensión en la ciudad crecía palpable. Los negocios blancos comenzaron a cerrar sus puertas anticipadamente y la policía aumentó su presencia en las calles. Se rumoreaban detenciones arbitrarias y actos violentos contra los activistas. La comunidad negra, sin embargo, parecía resistir con una fuerza inquebrantable. En las iglesias, los sermones adquirieron un fervor casi profético, invitando a la perseverancia y a la esperanza. Los líderes recalcaron que esta era una lucha pacífica, pero también una batalla de voluntades y que ninguna represión física podría apagar el fuego que ardía en los corazones de los protagonistas. La ciudad, aunque dividida, estaba al borde de una transformación que nadie podía detener. Norman, en un instante de soledad, miró hacia la ventana y vio a su propia familia, unida en medio de la tormenta. Mientras escuchaba el silencio expectante de la noche, algo se removió en su interior. Una voz pequeña, apenas un susurro, le hizo cuestionar lo que había dado por sentado toda su vida. Pensó en Mary Catherine, y en Odessa, en Miriam, y en los pasos cansados de los caminantes. Entendió, sin quererlo aún, que la realidad era más compleja que sus prejuicios. Cerró los ojos, atrapado entre el miedo y la posibilidad de cambio, mientras afuera la ciudad parecía suspirar con la promesa de una nueva etapa. Pero aquel cambio, decidía sin saber, sería mucho más profundo y costoso de lo que imaginaba. En otro barrio, Joshua caminaba con varios jóvenes que organizaban la protesta pacífica y mantenían vivo el espíritu del boicot. Su energía juvenil contrastaba con la fatiga que se notaba en los rostros de los adultos mayores, pero había audacia en sus ideales. Durante un mitin improvisado, recordaron a aquellos que habían sido detenidos y a los caídos que, sin embargo, permanecían presentes en cada paso. La policía los vigilaba desde lejos, pero no había caído el ánimo ni el compromiso. Joshua entendía que cada marcha, cada palabra, cada mirada solidaria era una semilla de un futuro diferente, una tierra fértil donde algún día crecería la igualdad anhelada tanto tiempo. El eco de sus voces fue un latido colectivo que recorría la ciudad, invitando a no perder jamás la esperanza. Mary Catherine, cada vez más involucrada en las pequeñas pero significativas acciones cotidianas, empezó a comprender que la historia no era un paraíso perfecto, sino un terreno movedizo y desafiante. Aún sin entender todos los matices del racismo y la segregación, sentía que su infancia estaba atravesando un cambio radical. En la escuela, sus compañeros blancos murmuraban sobre el problema negro, pero ella prefería escuchar a Odessa y a Miriam, y mirar con ojos atentos los rostros cansados pero llenos de dignidad. Su mundo se ampliaba y aunque a veces sentía temor, también una determinación profunda de ser parte del cambio, sin importar lo que el futuro reservase. Una madrugada, en plena reunión clandestina dentro de una pequeña iglesia, los líderes del boicot concretaron nuevas estrategias para sostener la lucha. Discutieron sobre la necesidad de involucrar a organizaciones nacionales, preparar defensas legales para los detenidos y expandir el mensaje para que la nación entera oyera el clamor de Montgomery.
En aquel espacio sagrado, mientras el viento golpeaba las ventanas y la ciudad dormía ajena, se tejían planes que superarían toda expectativa. En ese momento, Mary Catherine dormía plácida bajo la mirada vigilante de Odessa, inconsciente aún del papel crucial que cada paso, cada palabra y cada acto de resistencia tendrían en la historia que se estaba escribiendo. La dignidad, esa fuerza invisible, se defendía paso a paso, calle a calle, hasta que ningún oído pudiera ignorar su verdad. El amanecer trajo consigo un frío más intenso que el de la noche anterior, aunque para quienes caminaban desde temprano las calles de Montgomery, ese frío parecía un detalle menor frente a la determinación con la que enfrentaban el día. Mary Catherine se despertó con una mezcla de inquietud y esperanza. Mientras Odessa preparaba el desayuno con movimientos tenues por el agotamiento, la niña observaba cada gesto, tratando de entender ese mundo que parecía tan complejo y que a la vez se desbordaba de coraje. Miriam salió temprano hacia la iglesia, lista para otro día de reuniones y planificación, mientras Norman, con el ceño fruncido, tomaba su automóvil rumbo a un club donde, según él, encontraría apoyo para lo que consideraba poner fin a este caos. La caminata hacia la escuela fue distinta para Mary Catherine, que se separó del pequeño grupo de niños blancos para andar un trecho junto a Odessa, quien esa mañana debía cuidar también a los niños de dos vecinas. En silencio, sin muchas palabras, ambas compartían una complicidad nacida de la convivencia diaria y ahora fortalecida por el reto común. Odessa intentaba proteger a Mary Catherine de las miradas hostiles, mientras enseñaba a los niños a mantenerse juntos, a no responder a las provocaciones y a sostener la cabeza con orgullo pese a la fatiga. Esa lección trascendía las palabras. Era un llamado a la resistencia silenciosa, a la fuerza que solo emerge cuando se ha decidido no ceder. En la iglesia metodista, el ambiente era eléctrico. Los líderes del boicot discutían nuevas tácticas para enfrentar la escalada de represión. Se habló de organizar grupos de vigilancia, de preparar caravanas para llevar a los trabajadores y estudiantes lejos de los autobuses y de la importancia de mantener la unidad ante la presión externa. Miriam participaba activamente, aún sintiendo el temor latente, pero convencida de que el sacrificio era necesario. Por primera vez, se le permitía a ella sentir que su voz, aunque blanca, podía ser parte de un movimiento que buscaba justicia. En contraste, Norman escuchaba los mensajes en la radio con una mezcla de frustración y creciente angustia, mientras sus conversaciones en el club dejaban entrever su miedo a lo desconocido. Esa tarde, Mary Catherine fue testigo de un pequeño altercado en la esquina donde siempre compraba dulces. Un grupo de jóvenes blancos provocaba a otro de jóvenes negros que caminaban firmes pero tranquilos, entonando canciones de aliento. El choque de miradas, los insultos apenas susurrados y la aparición repentina de un par de policías que dispersaron el grupo dejaron una marca indeleble en la mente de la niña. No entendía del todo el odio ni la razón de tanta división, pero sí la necesidad de mantenerse firme como un árbol inamovible ante la tormenta. En la casa Thompson, la noche fue un hervidero de emociones. Miriam y Norman sostuvieron otra vez una conversación cargada de reproches y argumentos encontrados. Norman no podía comprender la paciencia ni el sacrificio de quienes se negaban a usar los buses. Su mundo parecía derrumbarse a pedazos con cada día que amanecía sin el ruido habitual de los motores. Miriam, aunque agotada, insistía en que ese era el camino y que no habría vuelta atrás. Mary Catherine, desde la penumbra del pasillo, escuchaba y comenzaba a comprender que las grietas en las personas, como en la ciudad, eran el terreno donde se libraba la verdadera pelea.
En una sesión clandestina dentro de una iglesia negra, los líderes recibieron la visita inesperada de un joven estudioso llamado Thomas, que traía noticias desde organizaciones nacionales. Explicó cómo el boicot había empezado a captar la atención más allá de Montgomery y cómo el apoyo legal y mediático podría ser crucial para sostener la presión. Hablaron también de la importancia de mantener la disciplina en la protesta y de evitar cualquier acto que pudiera justificar la violencia represiva. Aquella noche, mientras el viento frío azotaba las ventanas, se tejía un plan que aseguraría que la voz de Montgomery llegara hasta los oídos del país, lejos del silencio impuesto por los poderosos. El siguiente día amaneció con nuevos desafíos. La policía había incrementado sus arrestos y se hablaba de huelgas laborales que podrían desestabilizar la ciudad aún más. Mary Catherine acompañó a Odessa y a otros niños en un recorrido más largo que de costumbre, porque las rutas debían cambiarse para evitar puntos calientes y posibles encuentros violentos. En ese camino, la niña vio rostros cansados, pero decididos. Escuchó palabras de aliento y promesas hechas en susurros para seguir firmes. Entendió que la resistencia no era solo marchar o gritar, sino construir día a día una fortaleza invisible que nadie podía derribar. Esa tarde, Miriam recibió noticias inquietantes. Algunas familias negras habían abandonado la ciudad por temor a represalias, y otros activistas sufrían detenciones prolongadas sin causa. La impotencia y la tristeza amenazaban con dominar, pero ella, sostenida por el apoyo de Odessa y otras mujeres, se negó a rendirse. Esa noche, en la casa Thompson, mientras Norman dormía profundamente, Miriam tomó la mano de Mary Catherine y le habló con ternura y firmeza sobre la grandeza que nace del sufrimiento. Le contó historias de luchadores silenciosos y le garantizó que, sin importar lo que el futuro trajera, la dignidad siempre sería la luz que guiaría sus pasos. En las calles de Montgomery, Joshua y los jóvenes activistas enfrentaban sus propios dilemas. La presión policial era constante y algunos comenzaban a desanimarse ante la fatiga acumulada. Pero la camaradería y los momentos compartidos en reuniones nocturnas, con cánticos y oraciones, mantenían vivo el fuego. Joshua insistía en que la batalla era de todos y que desistir no era una opción. La comunidad entera, desde los mayores hasta los niños, había asumido ese compromiso como una cruzada de honor que trascendía tiempos y generaciones. Con cada día que pasaba, la ciudad parecía al borde del abismo. Más allá de las barricadas invisibles que el racismo imponía, la esperanza crecía, impulsada por el esfuerzo colectivo y el coraje individual. Mary Catherine, ahora menos niña y más testigo de un cambio histórico, seguía aprendiendo que la historia no se cuenta solo con grandes gestos, sino con la suma silenciosa de millones de pasos que juntos levantaban un grito difícil de ignorar. En casa, en la iglesia y en las calles, la vida y la lucha se entrelazaban en un tejido que prometía que, algún día, Montgomery no sería igual para nadie. La tensión en Montgomery alcanzó un punto crítico con la llegada del invierno. Las calles se cubrían de un frío que parecía implacable, pero nada lograba enfriar el fuego que ardía en los corazones de los manifestantes. Mary Catherine, cada vez más consciente del mundo que la rodeaba, se levantaba temprano para acompañar a Odessa y a los demás niños en su caminata diaria. A pesar del cansancio que marcaba el rostro de la mujer negra que la cuidaba, su paso firme y decidido era un ejemplo que nadie podía ignorar. Aquella mañana, la niña sintió una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que cada kilómetro recorrido era una batalla silenciosa contra la injusticia. Dentro de la casa Thompson, el silencio entre Miriam y Norman era más elocuente que cualquier palabra.
La brecha entre ambos se había ensanchado con cada día que pasaba. Norman continuaba sumergido en sus mundos de conversaciones conservadoras y miedos al cambio, mientras Miriam se debatía entre la esperanza que le brindaba el movimiento y la preocupación por el futuro incierto de su familia. Sin embargo, en el fondo, ambos sentían que aquel momento histórico los estaba transformando profundamente. El espectro del diálogo aún no desaparecía por completo, pero era un hilo frágil que sostenía el equilibrio precario de su hogar. En la iglesia metodista, los líderes del boicot trazaban nuevas estrategias. La llegada de representantes de organizaciones nacionales había fortalecido el movimiento y había aportado recursos para enfrentar la creciente presión. Se planificaron rutas secretas, se aumentó la vigilancia comunitaria y se reforzó la comunicación con otros focos de resistencia en el sur. Miriam, aunque agotada, fue una pieza fundamental en ese entramado, coordinando esfuerzos y brindando apoyo logístico a las familias que sufrían las peores consecuencias. Para ella, aquel trabajo era una mezcla entre un llamado moral y una responsabilidad que aceptaba con valentía. Norman, por su parte, empezó a notar que la situación no podía ser contenida solo con quejas y miedo. Las conversaciones en el club masculino se tornaban cada vez más acaloradas y radicales, mientras la tensión social crecía y las noticias sobre disturbios llegaban con más frecuencia. En medio de esa tormenta, un incidente inesperado sacudió su realidad. Un amigo cercano fue arrestado por protestar contra el racismo. Aquella noticia lo confrontó con una verdad incómoda y sobrecogedora, haciendo que sus convicciones comenzaran a tambalear de manera silenciosa. Pero el orgullo y la tradición se interpusieron en el camino de cualquier cambio inmediato. Catherine presenció una escena que quedó grabada para siempre en su memoria. Una manifestación pacífica que reunió a hombres, mujeres y niños de todas las edades. Desde un costado, observaba cómo Odessa entonaba con firmeza los cánticos que se habían convertido en himnos de resistencia. La niña comprendió que, más allá del miedo, había una fuerza invencible en esa unión colectiva. Aquel día, sintió que la segregación y el odio no tenían cabida en los rostros que veía, sino únicamente la dignidad indómita de quienes luchaban por un mundo mejor. En la casa Thompson, una noche de invierno, Miriam tomó la decisión de invitar a Norman a una reunión confidencial con líderes del movimiento. Quería mostrarle de manera directa y personal la realidad que ella había abrazado y los esfuerzos que se gestaban para lograr un cambio profundo. Norman, reacio al principio, terminó aceptando, movido tanto por la preocupación por su familia como por la curiosidad que le suscitaba aquella lucha que no dejaba de afectar su vida cotidiana. Esa velada marcaría un antes y un después en su postura y en la historia de la familia. La reunión fue en la iglesia, entre rostros cansados, pero llenos de esperanza. Norman escuchó testimonios de hombres y mujeres que narraban las humillaciones, el miedo y la esperanza que coexistían en sus días. Fue un encuentro que quebró sus prejuicios y encendió en él, aunque tímidamente, una chispa de empatía. Por primera vez, comprendió que la lucha no era un simple disturbio, sino un clamor legítimo por justicia y respeto. Aquella noche volvió a casa con la mente y el corazón removidos, enfrentando un futuro que ya no podría ignorar ni rechazar. Mientras tanto, la represión en Montgomery aumentaba. La policía y los grupos paramilitares que apoyaban el orden establecido intensificaron las detenciones arbitrarias y la violencia encubierta. A pesar de ello, la comunidad negra mantuvo su resistencia con una fortaleza asombrosa. Los recursos empezaron a escasear y la solidaridad se convirtió en el único escudo para sobrevivir.
Odessa y Miriam organizaron campañas para recolectar alimentos y ropa, asegurándose de que nadie quedara atrás, incluso en las peores circunstancias. Fue un acto que mostró cómo la lucha por los derechos humanos se libraba también en la generosidad y el cuidado mutuo. Mary Catherine, cada vez menos inocente, ayudaba en lo que podía, aprendiendo el valor de cada pequeño gesto. Entendía que su presencia junto a Odessa y Miriam era más que la compañía de una niña. Era un testimonio vivo del cambio que atravesaba el mundo de todos ellos. Su relación con el joven Jimmy se volvió más distante, pero también más clara para ella. Las diferencias que habían crecido entre las personas eran visibles y difíciles de salvar, pero no imposibles de cuestionar. La niña comenzaba a tejer en su interior un compromiso con la justicia, una semilla que la acompañaría por siempre. Una mañana fría llegó la noticia esperada. La Corte Suprema había fallado a favor de los derechos civiles de los ciudadanos negros, declarando ilegal la segregación en los autobuses. La información corrió como un rayo por toda Montgomery, desatando una ola de júbilo y alivio contenidos durante meses. Las calles se llenaron de voces que celebraban la victoria, aunque conscientes de que el camino todavía era largo. Odessa lloró al abrazar a Miriam y a Mary Catherine, mientras Norman, sorprendido y silencioso, miraba cómo ese cambio se manifestaba frente a sus ojos. La ciudad había resistido y la justicia había comenzado a abrirse paso. En las horas siguientes, la euforia se mezcló con la reflexión profunda. Los protagonistas del boicot sabían que aquella decisión era un paso histórico, pero la verdadera batalla por la igualdad todavía estaba lejos de concluir. Miriam y Norman se sentaron juntos, por primera vez con una comprensión renovada, dispuestos a reconstruir su vínculo sobre la base del respeto y el cambio. Mary Catherine, con el orgullo de quien ha sido testigo de la historia, comprendió que la lucha era un legado que debía llevar adelante, con la dignidad que siempre vio reflejada en Odessa y en su comunidad. La narrativa de Montgomery cerró su capítulo más oscuro, pero abrió la puerta a una nueva era. La ciudad, marcada por el dolor y el coraje, se reinventaba en la esperanza. En las calles, en las casas y en los corazones, quedaba grabada para siempre la verdad de que la dignidad humana solo se conquista paso a paso, con paciencia y valentía. Mary Catherine supo entonces que el mundo podía cambiar y que ella, con su mirada ahora transformada, llevaría ese mensaje más allá, como un faro que ilumina el camino hacia la justicia.